Muy buenos días, hermanos y hermanas. Hoy, 5 de agosto, celebramos a la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de Copacabana, patrona de Bolivia. Siguiendo su ejemplo de fe y entrega a la voluntad de Dios, iniciemos nuestra celebración cantando. Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, por habernos regalado su amor, su bondad y su perdón, y su gran fidelidad, por los siglos de los siglos durará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este día en que litúrgicamente celebramos la dedicación de la Basílica de Santa María, también en Bolivia se celebra la Virgen de Copacabana, con diferentes advocaciones también, la Virgen de las Nieves. Ella interceda hoy por todos nosotros. Que la gracia del Señor Jesús, el Verbo hecho carne en María, la Virgen, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconocemos humildemente nuestros pecados y pedimos la intercesión de María y de todos los santos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Señor y Dios nuestro, perdona los pecados de tus hijos, y ya que no podemos agradarte con nuestras obras, concede que seamos salvados por la intercesión de la Madre de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los Números. Toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sin, y el pueblo se estableció en Cades. Allí murió y fue enterrada Miriam. Como la comunidad no tenía agua, se produjo un amonestamiento contra Moisés y Aarón. El pueblo promovió una querella contra Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué trajeron a este desierto a la asamblea del Señor? ¿Para que muriéramos aquí, nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para traernos a este lugar miserable, donde no hay sembrados, ni higueras, ni viñas, ni granados, y donde ni siquiera hay agua para beber? Moisés y Aarón, apartándose de la asamblea, fueron a la entrada de la carpa del encuentro y cayeron con el rostro en tierra. Entonces se les apareció la gloria del Señor, y el Señor dijo a Moisés: Toma el bastón y convoca a la comunidad junto con tu hermano Aarón. Después, a la vista de todos, manden a la roca que dé sus aguas. Así harás brotar para ellos agua de la roca y darás de beber a la comunidad y a su ganado. Moisés tomó el bastón que estaba delante del Señor, como él se lo había mandado. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Moisés les dijo: Escuchen, rebeldes, ¿podemos hacer que brote agua de esta roca para ustedes? Y alzando su mano, golpeó la roca 2 veces con el bastón. El agua brotó abundantemente, y bebieron la comunidad y el ganado. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón: por no haber confiado lo bastante en mí para que yo manifestara mi santidad ante los israelitas, les aseguro que no llevarán a este pueblo hasta la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, que significa querella, donde los israelitas promovieron una querella contra el Señor y con las que Él manifestó su santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo alabaré, cantaré al Señor. Yo le cantaré una nueva canción. Yo alabaré, cantaré al Señor. Yo le cantaré una nueva canción. Venga, cantemos con júbilo al Señor, aclamémosle a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamémosle con música al Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Yo alabaré, cantaré al Señor. Yo le cantaré una nueva canción. Yo alabaré, cantaré al Señor. Yo le cantaré una nueva canción.
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos les respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el pueblo de Israel en su travesía por el desierto llega a Meribá y allí se queja de Dios. Prefiere la esclavitud de Egipto y su abundancia de comida antes que la penuria, la carestía que le está costando llegar a la libertad. Las necesidades que tenemos de comida, de vestido, de vivienda, de salud, nos pueden hacer ciegos para ver el deseo que como humanos tenemos de libertad, de sentido, de una vida que no acabe. El ser humano esclavo de sus necesidades, y las necesidades pues son lo que necesita nuestro cuerpo, pero nos pueden hacer ciegos para esa realidad nuestra de ser seres que desean. Y ese deseo sí que es insaciable, porque es lo que nos hace más humanos. Y podemos realmente quedarnos ciegos y vivir solamente en el mundo de las necesidades. Cuando se imponen las necesidades con su inaplazable fuerza, el deseo queda oscurecido. Y podemos vivir esclavos de esas necesidades.
Llegar a ser felices en plenitud y libres conlleva esfuerzos que a veces no estamos dispuestos a realizar. Meribá pasa a la historia de la salvación como el lugar de la falta de fe, de la murmuración, de la queja contra Dios, de la negativa a ver su acción y a confiar en Él. El pueblo no quiere ya seguir adelante, quiere volver atrás. El pueblo desconfía de su Dios, le falta la fe. Y hasta el mismo Moisés duda, y por ello la Biblia interpreta que no entró a la tierra prometida junto al pueblo, sino que se quedó y murió mirando la tierra prometida. Y es que la falta de fe tiene consecuencias, no nos deja impunes. La falta de fe tiene unas consecuencias en el ser humano. La falta de fe conlleva ausencia de agradecimiento. No hay nada ni hay nadie a quien agradecer. La persona que no tiene fe no tiene nadie a quien agradecer. Por eso se convierte en alguien ciego para dar gracias. Y la queja es una actitud que se instala en la vida de ciertas personas cuando no tenemos nadie a quien agradecer lo recibido. Cuidado con la actitud esa de queja continua, porque camufla una actitud de falta de fe. En definitiva, no tenemos nadie a quien agradecer y por eso tampoco tenemos nada que agradecer. Y de ahí viene la queja continua, las personas que viven en la queja continua. El pueblo de Israel nos recuerda esto, en lo que también podemos fácilmente caer nosotros. Y frente a esta actitud, María nos enseña a vivir la vida como agradecimiento. El agradecimiento es el reverso de la fe. Fe y agradecimiento son las dos caras de la moneda. Siempre van unidos. Cuando yo vivo una vida de fe, yo agradezco. Qué diferente María a aquella otra actitud de Meribá del pueblo de Israel. María fue una mujer de profunda fe, que se confió en todo a su Dios, que se puso plenamente al servicio de su obra en ella. María fue la mujer disponible para la obra de Dios, a pesar de las enormes dificultades que tuvo que sufrir. También ella tuvo que huir a Egipto, convertirse en una emigrante y realizar como Israel la travesía por el desierto, pero en actitud de confianza en Dios, de agradecimiento a Dios, de fe. También a los apóstoles les costó mucho la fe en Jesús. Hoy hemos escuchado el texto del Evangelio de San Mateo. A los apóstoles les costó mucho creer. Y hemos visto ahí a Pedro hacer una profesión de fe correcta. Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero esa respuesta es el fruto de un largo proceso de conocimiento de Jesús para llegar a declararlo como el Cristo. Para llegar ahí, Pedro caminó mucho. Tanto que recibió la felicitación de Jesús. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre, que está en el cielo. No fue pequeña la felicitación. Eso te lo ha revelado Dios, te lo ha revelado mi Padre. Si no, tú no lo hubieses podido decir. Pero inmediatamente después viene una recriminación de Jesús, porque Pedro, a pesar de su mérito de llegar a esta profesión de fe, todavía no había entendido quién era Jesús, todavía no había entendido del todo quién era el Mesías. Cuando Jesús le revela su destino de sufrimiento de cruz,
Pedro no lo puede entender. Y Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. El concepto de Mesías que tiene Pedro no se puede compaginar para nada con el sufrimiento. Para Pedro, un Mesías crucificado, fracasado, rechazado, no es posible entender. Es simplemente contradictorio. Mesías y fracaso, Mesías y cruz, no se puede compaginar, no se puede entender. No se puede compaginar la realidad de Mesías con la realidad de fracaso y con la realidad de muerte. Qué misterio, ¿no, hermanos? Y a nosotros tampoco nos resulta fácil entender la realidad de Dios Todopoderoso y al mismo tiempo que permita el sufrimiento, la prueba, la enfermedad, la muerte, la pandemia, por ejemplo, que sufrimos. Nosotros también tenemos el mismo problema que Pedro. No podemos compaginar una realidad de un Dios que todo lo puede con una realidad en la vida del sufrimiento, de la prueba, de la enfermedad y de la muerte. O Dios no existe o no es bueno. Una de dos, que es la dicotomía que muchos se han planteado. O no existe o no es bueno. Pero Jesús nos enseña otro camino. Compaginar su existencia, su poder y esa existencia de la limitación, de la muerte, del sufrimiento, no nos entra tampoco a nosotros en la cabeza, como a Pedro. Nuestra lógica no lo acepta como no lo aceptaba Pedro. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el camino que nos enseña Jesús? Reconocer que Dios nos supera, que no nos entra en nuestra limitada inteligencia, que a Dios no lo podemos entender fácilmente con nuestra lógica y confiar en Él, dejar a Dios que sea Dios, porque Él es más grande que nosotros. Nosotros creemos saberlo todo, pero no, Él es más grande que nosotros. Reconocer que somos pequeños y no entendemos nada, pero no dejar de confiar, de creer en su bondad. Lo que tendría que haber hecho aquel pueblo en Meribá, ¿no? Confiar en su Dios, seguir adelante, no dejar de confiar en la bondad de Dios. Hermanos, con toda confianza en el Señor, le presentamos nuestras oraciones. Por los territorios indígenas del oriente boliviano, que están siendo amenazados por los incendios forestales, para que la ayuda llegue pronto hasta ellos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los países de Israel y el Líbano, que están enfrentadas en conflictos violentos, para que la paz ilumine de término el sufrimiento de tantas personas. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los jóvenes que se interrogan o se plantean la vida del sacerdocio y la vida religiosa, ilumínalos y guíalos en sus decisiones. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por las familias que están atravesando una dura prueba como la enfermedad, el desempleo o la pérdida de un ser querido,
que con la gracia de Dios guarden la esperanza de salir de esta difícil situación. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por nuestras comunidades de salesianas misioneras y misioneros de Cristo Pastor en Iquique, que se encuentran de retiro espiritual, que en este encuentro personal con el Señor puedan ser iluminados y fortalecidos con la gracia del Espíritu Santo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos la salud para nuestros hermanos enfermos, Isabel Cornejo Toro, Clarisa Teresa Araya Fuentes, Aarón Apasa Catarí, Paulo Barreiro. Por ellos oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y pidamos que el Señor acoja en la vida eterna a nuestros hermanos difuntos. Gabino López Martínez, que murió hace 2 meses, Kevin Vino Macías, Rómulo Espinosa Patón, murió hace 1 año, Mas Torres Luna, Justina Limachi de Torres, Aida Guzmán, Vicente Choque, Benita Choque, almas del purgatorio. Por ellos oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, las oraciones que te dirigimos con fe, hoy día por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te vengo a ofrecer, oh mi Salvador, el vino y el pan de nuestro sudor. Te vengo a ofrecer con todo mi ser. El vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón. El vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren, hermanos, a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. En la conmemoración de la Madre de tu Hijo, te pedimos, Señor, que por la gracia de este sacrificio nos conviertas en ofrenda eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, Señor Padre Santo, reconocer tu grandeza en la perfección de los santos y proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar a la Santísima Virgen María, porque tú realizaste grandes cosas en el mundo y diste pruebas de tu infinita misericordia cuando miraste la pequeñez de tu servidora y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación, Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Por él adoran tu grandeza todos los ángeles que se alegran en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando con el mismo entusiasmo. Santo, santo es el Señor, santo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Bendito es el que
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Giovanni, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Gabino López Martínez, Kevin Vino Macías, Rómulo Espinosa Patón, Max Torres Luna, Justina Limachi de Torres, Aida Guzmán, Vicente Choque, Benita Choque, almas del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y hermanos, antes de participar en el banquete de la Eucaristía que nos une a Cristo y nos une entre nosotros en un solo cuerpo, oremos como Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan, que mi boca pueda triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas ahí estar, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí a tu mesa y de corazón sellar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, en esta celebración de la Madre de tu Hijo, te pedimos que la participación en los misterios de la redención eterna nos conceda experimentar la abundancia de tu gracia y nos lleve a la plenitud de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Después de haber compartido este encuentro con el Señor, dejemos que Él sea el centro de nuestras vidas y no dudemos de su infinita bondad con nosotros. Recibamos juntos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos, vayan con la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Vente
Vivimos en un país hermoso, lleno de historias, tradiciones y sueños. Este 6 de agosto, unámonos para dar gracias a Dios por nuestra tierra, por su gente, por nuestra bella Bolivia. Te invitamos a la Eucaristía de Acción de Gracias por las fiestas patrias bolivianas este 6 de agosto a las 8 de la mañana. Transmisión en vivo a través del Facebook de la parroquia Jesús Obrero. Te esperamos. ¡Viva mi patria Bolivia!